No estaba grabando. Bueno, entonces compartimos pantalla, a ver si encuentro mis PPT, que son horribles. Yo cada vez que veo las presentaciones que hacen otros colegas, digo, la verdad que los míos son básicos, recontra re básicos. Hay algunos que son muy lindos, muy estéticos. Bueno, no es el caso en realidad, porque están pensados, en realidad los uso también en las presenciales como una manera de ordenar la presentación, pero siempre hablo mucho más de lo que dice ahí. Entonces, a veces me parece que las presentaciones de PowerPoint son para cuando uno tiene que presentar un trabajo en 15 minutos, entonces se ciña a eso, pero en mi caso no es así. Bueno, ¿a qué le llamamos análisis de datos cualitativos? Pensemos qué son los datos cualitativos. Primero, recolectamos la información, es decir, tomamos las entrevistas, hacemos grupos, o observamos, o trabajamos con relatos de vida o historias de vida, que son un conjunto de entrevistas en profundidad, y esa es una información en bruto, digamos. Luego nosotros tenemos que refinar esa información y construir los datos. Entonces se trata de una elaboración del investigador a la investigadora sobre la información recogida, interna o externa a los sujetos. Tengan en cuenta que, bueno, en 10 minutos se va a cortar, así que tengámoslo presente que nos volvemos a conectar con el mismo link. De manera que esa información supone una elaboración conceptual que el investigador debe hacer, que lo proporcionan los sujetos o sus productos. ¿Por qué? Porque no siempre estamos hablando de sujetos, también podemos hablar de películas, libros, otro tipo de materiales, o ambas cosas. O sea, por ejemplo, en mis investigaciones personales yo trabajo mucho con la imagen, con los productos, con la imagen, con lo que se ve en internet, con los logos, con una serie de elementos, con organizaciones sociales. Entonces, no solamente las entrevistas y observación, que hacemos mucho, sino también que trabajamos sobre las imágenes, que tienen que ver con estas organizaciones o grupos empresariales. Entonces, el primer análisis que hacemos no constituye una fase final. Acuérdense que la investigación cualitativa, la recolección o el trabajo de campo, es decir, el tiempo que vamos a estar en el campo, no necesariamente tiene un periodo de inicio y final, sino que nosotros vamos a campo, hacemos entrevistas, grupos, lo que fuere, y luego podemos hacer una nueva etapa a partir de la consideración de esos materiales. Por eso dice que el primer análisis no constituye una fase final, ¿no? Y los momentos de análisis y de recolección de la información se alternan. Se rompe un carácter lineal que tiene la investigación cuantitativa, es decir, que ya tiene un cronograma previsto, aunque tampoco es tan rígida la investigación cuantitativa, pero bueno, suponemos que hay una etapa o varias etapas de campo, pero ya prefijadas. Acá el trabajo lineal se rompe y se superponen en ese proceso de indagación, ¿no? Se entrelazan, se reiteran. Es muy común, por ejemplo, les voy contando ejemplos de experiencias de trabajo. Ahora, después les voy a mostrar una matriz de datos cualitativa, pero esta investigación que la estamos haciendo desde el año pasado, tenía un montón de presupuestos originales. Uno de ellos, como en realidad tenía que ver con la apropiación de tecnologías digitales, la creación e innovación, suponía que había una etapa de la vida de la persona que era su construcción cultural y social, donde se relacionaba tempranamente o no con las tecnologías digitales, y que su educación, por ejemplo, no es lo mismo ir a la ORT o estudiar sistemas, obviamente, que estudiar ciencia política, tenía alguna relación con efectivamente la apropiación de las tecnologías que luego hiciera. Esto, la verdad que en la primera etapa de la investigación, con las primeras entrevistas, cuando hablábamos de organizaciones sociales, nos dimos cuenta de que no existía ningún tipo de vínculo entre la conformación sociohistórica, digamos, de la persona, del referente que entrevistábamos, y la apropiación de tecnologías. Obviamente, salvo que estuviéramos hablando con alguien del área de sistemas
o del área tecnológica de software, digamos, ¿no? Pero no era el caso. Entonces, en la segunda parte ya decidimos que todo ese bagaje de preguntas no tenía sentido volverlas a hacer. Esto tiene que ver con este ida y vuelta, porque efectivamente reconocimos que no existía vínculo y que por lo tanto no era en donde teníamos que poner la mirada. Bueno, otra cuestión muy importante es que el dato es inseparable del modo en que es registrado y comunicado. Se analiza y se codifican por el investigador, es decir, acuérdense, si hablamos de observación, sin lugar a dudas, el modo y la comunicación y el contexto tienen muchísima importancia, pero también si pensábamos en los grupos, también el contexto, el modo en que habíamos registrado también tenía mucho que ver, o sea, todo conforma una unidad, el contexto, el modo, la situación, cómo fue comunicado, y todo eso se tiene en cuenta en el momento del análisis. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen entrevistas, esto de Estela seguro les contó, las entrevistas en profundidad, se registra mucho la reacción de las personas entrevistadas ante determinados estímulos. Los estímulos pueden ser una pregunta o también puede ser alguna producción cultural, ¿no? Trabajar con un texto o trabajar con una imagen, con una fotografía, con un packaging, por ejemplo, si estamos en el área comercial, etcétera. Este trabajo de análisis supone, acá voy a admitirla a Estela, ciertas etapas diferenciadas. Primera fase de descubrimiento en progreso es identificar temas y desarrollar conceptos y proposiciones. En realidad, esta etapa es previa a la recolección de los datos, o previa a la recolección de la información, es decir, ¿se acuerdan que habíamos visto? Tanto en observación como en entrevista y en grupos que armábamos para estructurarla de alguna manera, salvo que fue una entrevista muy en profundidad, sin una guía de pautas, alguna guía de preguntas, o por lo menos algún abordaje del tema, el moderador o el entrevistador. Esa primera fase tuvo que haber trabajado sobre temas y conceptos previos, para poder formular esa guía o ese contexto en el que se iba a desarrollar la técnica. En una segunda fase se produce cuando la información ya ha sido recolectada, es decir, ya tomamos las entrevistas, por ejemplo. Incluye el desarrollo de las categorías de análisis, que ahora vamos a ver qué es, para la comprensión del tema de estudio. ¿Qué son las categorías de análisis? Es una construcción posterior del investigador que muchas veces supone entrelazar categorías previas con categorías que emergen de la información. Ahora lo vamos a ver. Y por último, por último, acá digo, es bastante complejo trabajar con el análisis cualitativo. En realidad, cada entrevista termina despegándose de quién produjo la información, porque después vamos a ver efectivamente el texto, ¿no? El contenido, la unidad pasa a ser el texto, que vamos a organizarla de diferentes maneras. El relato. Bueno, por último, en este contexto súper simplificado que les estoy mencionando, se trata de comprender los datos en el contexto que fueron recogidos. Es decir, que nunca vamos a hablar de una situación sin tener en cuenta el contexto con el que venimos trabajando. Por ejemplo, si estamos haciendo entrevistas en barrios vulnerables, si estamos haciendo observación en situaciones, por ejemplo, que fuera de las habituales. ¿Se acuerdan cuando vimos su observación? Está en el video que si el investigador era un investigador de otras culturas o se autoinvestigaba su propia cultura, por ejemplo. Todos estos contextos tienen que tenerse en cuenta, si no es muy difícil poder interpretar los contenidos de estas entrevistas, observación o lo que fuere. Entonces, los datos se descomponen en partes discretas, se examinan y se comparan en busca de similitudes y diferencias. A ver, acá nosotros estamos súper simplificando, pero hay toda una teoría que se llama la teoría fundamental de los datos, que inició, digamos, o de alguna manera introdujo en el debate sobre la investigación cualitativa dos conceptos muy, muy importantes. Uno es el de saturación
teórica, el de selección de los casos, y otro tiene que ver con esto de la comparación constante, es decir, trabajar con cuestiones en los polos, positivos y negativos. Entonces, se buscan similitudes, pero también diferencias, y es importante encontrar estas diferencias. Se trabaja mucho con, bueno, queda 1 minuto y poquito. Se trabaja en base a qué comparten y qué no comparten estas unidades que estamos observando. Por ejemplo, no sé, las similitudes o diferencias entre contextos, que es la primera elección que tenemos que hacer para luego seleccionar los casos. No sé, vieron que en el video, o incluso si leen Valles, que está en la bibliografía, lo cuenta, tomar, no sé, si voy a trabajar con escuelas de determinados barrios, zonas vulnerables de la ciudad, o otras zonas muy diferenciadas, es decir, tratar de encontrar situaciones extremas, o no, eso depende de los objetivos. Los acontecimientos, sucesos, acciones, interacciones que se consideran conceptualmente similares o relacionados en el significado se agrupan bajo conceptos más abstractos que le vamos a llamar categorías. Estas categorías justamente son construcciones que tienen que ver con poder interpretar después los datos. O sea, si hay entrevistados que mencionan acerca de una categoría conceptos similares, los vamos a agrupar allí. Y vamos a establecer también las diferencias que existen con ellos, entre ellos. A ver si tiene sentido